No, no puedo. Y bueno, pero- Silencio.
La campera.
¿Qué me... ¿Cómo se hace este huesito? El salto. ¿Recordar? Papá, está re suavecito, tocalo. Papá, ¿Viste? tocalo, está suave. Mm, El sí. mío también. Sí. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Ángel. Bueno, vamos a ver. Nos quedan dos clases de hormigón, una que es esta de ensayos no destructivos. La clase que viene, que vamos a ver la semana que viene, vemos el equipos de una planta de hormigón, los equipos normales con los que se trabaja hormigón, y de ahí ya pasamos al otro tema, que es aceros. ¿Sí? Bueno, esta presentación me la van a disculpar porque no es mía, iba tratando de cambiar, pensé que la tenía modificada ya del año pasado y no la tenía modificada. Entonces me puse ahora a último momento cambiarle no pude modificarla mucho en cuanto a la estética, que no me gusta para nada, pero bueno, por lo menos el contenido vamos a ir hablando al respecto, ¿sí? Así que disculpen, está medio improlija la presentación. Bueno. Vamos a ver. Lo que vamos a ver ahora son ensayos no destructivos. ¿Sí? Ensayos no destructivos. ¿Por qué hablamos de ensayos no destructivos? Porque son ensayos que no generan, digamos,
a ver, definamos lo que es un ensayo destructivo. Un ensayo de compresión es un ensayo destructivo porque ustedes al elemento que están analizando, estudiando, obviamente los llevan a la destrucción para obtener un resultado, ¿sí? Se aprovecha una vez que es ensayado, no sirve para nada. Los ensayos no destructivos son técnicas de ensayo que se utilizan generalmente en estructuras existentes para determinar alguna propiedad del hormigón, y ese ensayo no genera ningún tipo de compromiso estructural. Por eso es que estos tipos de ensayos no destructivos están muy relacionados con el análisis experimental de estructuras, porque se trabaja mucho cuando son patologías constructivas, estructurales o de materiales, en el cual uno va a evaluar el tipo de patología, va a evaluar el daño que tiene esa estructura o ese material, y en función de la evaluación de ese daño poder determinar el riesgo, la peligrosidad o la causa de esa patología que se ha generado. Son muy comunes las técnicas de ensayos no destructivos en este tipo de análisis cuando hay algún peritaje estructural o hay algún tipo de análisis de estructuras ya existentes. Entonces lo que uno busca es poder determinar, poder establecer parámetros, depende del ensayo que se utilice, determinar distintos parámetros con el cual uno pueda calificar a nivel resistente o a nivel estructural un determinado material, una determinada estructura. Por eso que la mayoría de las fotos que van a ver ustedes acá que vamos a presentar, y cuando veamos videos o algo por el estilo, siempre se trabaja sobre estructuras existentes, ¿sí? Bueno, entonces la primera gran diferenciación, los ensayos destructivos de los no destructivos, que es lo que ustedes han visto, digamos, cuando veíamos ensayo de compresión, es un ensayo destructivo. Y estas técnicas que vamos a describir, algunas acá, son ensayos no destructivos. No generan ningún tipo de compromiso estructural, si está bien hecho, obviamente, no genera compromiso estructural y no se deteriora la estructura, no se pierde el espécimen, sino que uno puede ensayar en cualquier momento y siempre va a tener un resultado para relevar. Bueno, hay distintas técnicas de ensayo, ¿sí? Distintas técnicas de ensayo para medir muchísimas propiedades del hormigón. No es que voy a determinar una resistencia, ¿sí? Indirectamente podré inducir algo de la calidad del hormigón, pero no puedo medir resistencia. Pero no es solo resistencia lo que puedo medir y catalogar como un ensayo no destructivo. Acá vamos a ver, por ejemplo, anchos de fisuras. Cuando se genera una fisura, una grieta, por más minúscula que sea, uno puede obviamente medir el espesor que tiene esa fisura, el ancho de la fisura. Y lo más importante aún no es solo medir la fisura, que de hecho hay limitaciones para el cuadro de fisuración existente, pero lo más importante es que uno puede medir la evolución de esa fisura. Vamos a un ejemplo, usted tiene una pared o una viga de hormigón armado, descubren la presencia de fisuras. Entonces, lo primero que tienen que hacer es evaluar si esa fisuración es progresiva, ¿sí? O en qué medida, o con qué velocidad se propaga. Entonces, ustedes van a hacer una medición y a lo largo del tiempo van viendo cuánto se va abriendo cada vez más la fisura, ¿sí? Si ustedes ven que tiene, por ejemplo, 1 milímetro, pasan 6 meses y sigue 1 milímetro, y pasa un año y recién la fisura acusa 1,01 milímetros, significa que va evolucionando muy lentamente. Entonces nos da una idea del riesgo estructural que puede haber. Si ahora ustedes miden una fisura, el ancho de fisura, y les da valores, un determinado valor, y al poco tiempo le da un valor mayor, y al poco tiempo que ustedes vuelven a evaluar sigue creciendo con cierta velocidad, bueno, es otro el análisis que tienen que hacer. Detección de armaduras. ¿Por qué es importante la detección de armaduras? Porque ustedes van a tener hormigón armado, en la gran mayoría de las veces va a haber presencia de armadura, casi prácticamente siempre van a tener presencia de armadura.
porque siempre ponemos armadura por fines estructurales y por fines no estructurales también. Siempre hay un contenido mínimo de armadura que se debe respetar, casualmente para controlar las fisuraciones. Entonces siempre hay armadura. Entonces cuando hay armadura y yo estoy midiendo alguna propiedad del hormigón de forma indirecta, la presencia de la armadura obviamente que va a cambiar el resultado, porque el acero tiene una densidad distinta a la del hormigón. Y el acero es un material, no tiene oquedades, no tiene vacíos como lo tiene el hormigón. Entonces, es muy importante cuando uno hace varias de las técnicas de ensayo no destructivas que vamos a ver, primero determinar la posición de la armadura, porque si yo lo que quiero evaluar indirectamente es el hormigón, la presencia de armadura va a hacer que el resultado que uno pueda estar leyendo se vea notablemente afectado. Entonces, primero que cualquier ensayo que quiera hacer, determinar la posición de armadura. Bueno, hay una técnica de detección de armadura con algún equipo determinado en el cual uno va a poder mapear la posición de la armadura y saber que en esos puntos uno no es conveniente hacer algún tipo de lectura. Medición de espesores, hay veces que se necesita medir el espesor de hormigón, el espesor del recubrimiento, resistencia del hormigón, lo puedo evaluar de forma indirecta. No hay otro camino para determinar la resistencia del hormigón que el ensayo a compresión de cilindros de hormigón de 15 por 30. No hay otro camino. Sin embargo, indirectamente puedo inducir alguna calidad del hormigón en función de técnicas de ensayo no destructivo. Algunas de ellas son la penetración de insertos, la extracción de insertos, el ultrasonido, esclerometría. Y hay muchas otras técnicas, técnicas radiográficas, eh, penetración. Hay ensayos para determinar reacción álcali-sílice, carbonatación, por ejemplo, que son técnicas no destructivas, ¿sí? Son técnicas no destructivas. Bueno, esencialmente es eso. El elemento estructural y el material siguen cumpliendo su función y su rol dentro de la estructura, entonces no la altero para nada, ¿sí? Y como les decía, generalmente sobrevienen estas técnicas cuando hay algún tipo de patología. Si uno ve que hay un cuadro de fisuración determinada, si aparece, qué sé yo, ustedes ven que se desprende el recubrimiento del hormigón. El recubrimiento es el espesor de hormigón que protege a la armadura presente dentro de ese elemento estructural. Bueno, siempre, en la mayoría de las veces, van a acudir a técnicas no destructivas cuando hay algún problema, ¿sí? Cuando hay algún problema. Cuando hay algún tipo de peritaje estructural, cuando uno quiere determinar la causa por la cual una estructura ha colapsado, bueno, se pueden hacer este tipo de técnicas e inspecciones para determinar la causa de ese colapso, ¿sí? Bueno. Lo que hablamos recién, ensayo utilizado para examinar objetos materiales sin afectar su uso futuro, ¿sí? Sin afectar su uso futuro. Esto es importante, esto es lo que lo define como ensayo no destructivos. Y obviamente el elemento ensayado sobre el cual uno va a hacer la determinación no es afectado por el método de ensayo que uno utilice, ¿sí? No se afecta, lo que uno analiza, estudia, puede hacer la medición, puede determinar lo que está midiendo, una longitud, un tiempo, o algo, una fuerza, ya vamos a ver distintas técnicas, pero en sí el resultado no es afectado ni por el método y la estructura no es afectada por el método, ¿sí? Bueno. Esta es una clasificación de las técnicas de ensayos no destructivos, porque hay... Disculpe, profe. Sí. Dice que hay unos chicos que en el grupo que quieren ingresar. Bueno. No habrán entrado en otra sala, ¿no?
No sé, ya les consulto, profe. Sí, ya estoy poniendo. Ahí está, ahí aparecieron tres. Bueno. Bueno. Entonces, esta es una clasificación de los distintos tipos de ensayo no destructivos. Tenemos ópticos, esto en función de cuál es el mecanismo o cuál es la metodología cuando uno aplica alguna de estas técnicas, qué es lo que está, cuál es el trasfondo, cuál es la justificación y cuál es el mecanismo por el cual uno realiza determinada medición. Puede haber un ensayo no destructivo de tipo ópticos y mecánicos, radiaciones penetrantes, esto como rayos X, mecanismos electromagnéticos o electrónicos, sónicos y ultrasónicos, térmicos e infrarrojos. Evidentemente hay un comportamiento, hay un concepto físico que está involucrado dentro de esa medición, que es lo que me va a permitir medir algo, valga la redundancia, evaluar algo a través de ese fundamento. ¿Sí? Por ejemplo, algún ensayo electromagnético, obviamente hay un concepto relacionado con el electromagnetismo que me va a permitir medir algo de lo que yo esté midiendo. Lo mismo pasa con los ultrasónicos o los sónicos. Bueno, a través de alguna propiedad de el estudio de ondas sonoras, yo voy a poder medir alguna propiedad del material que esté ensayando, ¿sí? O los térmicos o infrarrojos. Evaluaré, no sé, el comportamiento térmico de un determinado material y eso indirectamente voy a poder hacer una correlación con una propiedad que yo quiero evaluar. Bueno, esta es una simple clasificación de la tipología de ensayos que hay. ¿Para qué se utilizan los ensayos no destructivos? Bueno, control para la evaluación de calidad durante procesos constructivos. ¿Sí? O sea, durante el proceso constructivo hay veces que se hacen algunas técnicas de ensayos no destructivos para ir evaluando casi en tiempo real la calidad de la estructura que se está generando. Por ahí, a lo mejor en la parte de hormigón, las evaluaciones en tiempo real durante el proceso constructivo, asociado con el hormigón no es tan directo, ¿sí? Porque el hormigón no hay otra forma de evaluarlo que mediante resistencia a compresión. Pero esto sí pasa en estructuras metálicas, en estructuras de madera, ¿sí? Donde uno va evaluando mientras se va desarrollando algún tipo de proceso constructivo, se va evaluando casi en tiempo real. Algún tipo eh, de, de deformación, por ejemplo, o presencia de oxidación. Entonces uno va midiendo a medida que va progresando la obra alguna propiedad de alguno de estos materiales. En la parte de hormigón por ahí es medio difícil ver esta tipología de ensayo. También sirve como herramientas de ayuda de inspección en estructura en condiciones de servicio, lo que les decía. Bueno, yo tengo una estructura en servicio, veo que hay una deformación pronunciada en un determinado elemento estructural, voy y evalúo esa deformación y voy analizando qué es lo que pasa. Es decir, la estructura está en funcionamiento, la estructura no ha colapsado, la estructura no acusa fisuración, ni descascaramiento, ni nada por el estilo, simplemente voy evaluando lo que pasa con esa estructura con el paso del tiempo, ¿sí? Voy a medir, por ejemplo, la flecha que pueda tener una viga. Entonces voy a evaluar, pasa, por ejemplo, en estructuras de puente. En estructuras de puente se evalúa la deflexión que tienen las vigas de puente a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, la estructura está en pleno funcionamiento, en pleno servicio,
pero uno va registrando cómo se va deformando la estructura a lo largo del tiempo para ver si se llega a alguna situación crítica o no. Y después, obviamente, para la evaluación y verificación en casos de aparición de defecto. Acá aparece algo, se manifiesta algo, entonces tengo que evaluar si ese defecto presente, manifiesto, visual, puede llegar a tener algún tipo de injerencia o afectación en la estructura propiamente dicha. Entonces voy a evaluar directamente sobre una patología que estoy observando, ¿sí? Aparece la patología, voy, analizo y evalúo a ver qué podemos llegar a hacer, ¿sí? Bueno, el primer ensayo no destructivo que uno puede hacer es, como dice acá, la inspección ocular. O sea, mirar, detectar, mirar, ver qué es lo que pasa. Es lo primero que uno hace, ¿sí? Entonces, es muy común, acá son casos, todos estos son casos reales, obviamente. Entonces, lo que se hace primero es ver, analizar. Esto es muy común, que se pinte, no es que la fisura se dan cuenta un poco con atención a la imagen, la fisura está remarcada, está resaltada, simplemente para poder verla con más atención. Lo mismo está haciendo acá este ingeniero que está con una tiza, simplemente va dibujando, resaltando la aparición de la fisura que ha detectado. Entonces lo que está haciendo ahí, lo primero es mirar, ¿sí? El primer ensayo no destructivo que puede aparecer en cualquier estructura o material es mirar, la inspección ocular, ¿sí? Porque eso me va a permitir primero ver, primero no digo determinar la causa, pero sí empezar a juntar indicios de lo que puede pasar. Pues sobre todo cuando son fisuras asociadas con durabilidad del hormigón, que hay veces que se manifiesta no solo la fisura, sino que aparece algún tipo de fluorescencia o algo por el estilo, donde uno ya empieza a simple vista poder saber la causa o poder saber qué es lo que pasa dentro de ese material, ¿sí? Otra observación que uno puede hacer con el ojo, obviamente, con la inspección ocular, es registrar un patrón. Fíjense que acá se nota clarito un patrón de fisura en este sentido, ¿sí? Entonces significa, si la fisura se abrió en este sentido longitudinal, significa que hay tensiones de tracción en forma perpendicular, ¿sí? Entonces es lo que uno empieza a determinar, empieza a analizar a simple vista, ¿sí? Acá fíjense que el patrón es más bien, es totalmente distinto a lo que vemos recién, ¿sí? Entonces acá puede haber a simple vista, con solo verlo, puede haber, y de hecho hay, digamos, un desperfecto estructural, una patología estructural, hay un asentamiento o algo por el estilo de este muro que ha hecho que se separe en esa dirección, en esta dirección predominante. Y acá, que la patología es más bien, digamos, el patrón es muy distinto, bueno, está relacionado con el material, con el hormigón, ¿sí? No hay un, un patrón en términos de esfuerzos, de solicitación de esa estructura. Estas reglas estas las consiguen muy fácilmente en Mercado Libre, es muy fácil tener. Yo tengo, siempre cargo, son muy fáciles de cargar, ¿sí? Mi maletín de trabajo, tengo de estas reglas de fisura, mide el ancho de fisuras, ¿sí? Entonces, muy común en pavimentos que aparezcan fisuras por contracción térmica del hormigón, contracción plástica, perdón, del hormigón, uno evalúa fácilmente simplemente por contraste, va moviendo hasta que encaja el ancho de la fisura con el ancho de la marca que ustedes tienen ahí y pueden determinar qué espesor tiene la fisura, ¿sí? Entonces, rápidamente uno determina qué espesor tiene y puede saber si puede llegar a ser perjudicial o no para el material. Esto es muy fácil de adquirir, una regla para medición del ancho de fisura. Bueno.
Esto es muy común que se arme un... acá fíjense, acá está la regla, está determinando esta fisura que van siguiendo acá, ¿sí? Van a medir el espesor, y esta triangulación que se hace es para evaluar el progreso de esa fisura, ¿sí? Para evaluar cómo va progresando esa fisura. Esto queda como fijo, esto al quedar fijo dentro del muro, ¿sí? Son puntos fijos, entonces después uno evalúa la distancia entre esos puntos fijos, entre este y este, ¿sí? Y es como que evalúa si hay evolución de la apertura de fisura a lo largo del tiempo, ¿sí? Al tener dos puntos fijos, siempre va, si eso se va separando cada vez más, lo va a ir registrando fácilmente, ¿sí? Obviamente que también existen este tipo de instrumentos que uno mide mediante un microscopio el ancho de fisura, ¿sí? Esto lo puede medir, o sea, obviamente existe la regla, esa es muy fácil de adquirir, y después este tipo de instrumentos que son microscopios, que uno mira adentro y mide el ancho de fisura y ve con mucho más aumento, por así decirlo, ¿sí? Fíjense que puede medir de 0,02 milímetros a 4 milímetros, ¿sí? A 4 milímetros. Y el instrumental es es algo muy de bolsillo. Fíjense que es algo de 10 por 15 centímetros, ¿sí? Muy fácil de cargar y de llevar. Acá se ve clarito el uso. Fíjense cómo y están remarcadas, están pintadas, ¿sí? Las fisuras para poder ver. Fíjense que el patrón es muy distinto al patrón de fisuración que veíamos recién en ese muro, ¿sí? Bueno, acá está evaluando la separación, perdón, el ancho de fisura, y va viendo si hay evolución en el tiempo, ¿sí? Otra forma de evaluar si hay evolución del ancho de fisura es a través de este instrumental, ¿sí? Que de vuelta, estos puntos y este punto quedan fijos de un lado y del otro, y eso permite medir a lo largo del tiempo si hay algún tipo de evolución en el ancho de fisura, ¿sí? Lo mismo acá, una pared una L, ¿sí? Justo un ángulo de la pared, y bueno, la fisura aparece ahí justo en el ángulo, entonces se colocan estos dos dispositivos amurado acá, para ver si hay evolución de la fisura en este sentido y en este sentido, ¿sí? Entonces eso queda fijo y uno va midiendo a lo largo que pasa el tiempo. Algo muy rápido y muy sencillo de hacer a veces para no disponer de este dispositivo, si uno no tiene este dispositivo, y algo muy intuitivo, muy fácil, es a veces hay una fisura y se pegan. Esto es muy casero, ¿no? Muy una técnica muy casera y muy fácil. Agarra y pega unos pedazos de vidrio, acá pegan unos cuadraditos de vidrio, y acá en el medio ponen otro pedacito que esté bien ahí sostenido, ¿sí? Entonces van viendo si, si, si esto se va abriendo, si se empieza a abrir la fisura, bueno, el vidrio este empieza a querer soltarse. Y si esto se va cerrando, el vidrio va a tender a romperse. Bueno, es muy artesanal esta técnica, pero pues se la usó, digamos, a veces se la usa muy fácilmente, ¿sí? Sin tener este dispositivo. Bueno.
todo esto que ven acá son distintos instrumentales para medir la evolución de la fisura en el tiempo. Simplemente eso. Y a raíz de esa evolución uno puede implementar alguna técnica complementaria. Obviamente, ahí estoy viendo nada más que si la fisura progresa o no progresa en el tiempo. No me dice nada de si por qué se fisura. No, obviamente no me dice, no, la información que me brinda el ensayo no me dice por qué se fisura, ni tampoco me dice si es por una deformación excesiva de la estructura o por una carga excesiva de la estructura, nada por el estilo. Entonces, lo único que mido acá es cómo va evolucionando esa fisura en el tiempo, nada más, ¿sí? Bueno, hay distintos instrumentos para medir, distinto instrumental para poder medir. Estos son algunos instrumentos para medir la presencia de armadura, ¿sí? Entonces, uno va pasando este cabezal, lo va haciendo por la pared, ¿sí? Por el muro, y en cuanto suena una chicharra, suena una alarma, le avisa que hay presencia de acero. Entonces uno va mapeando la estructura y puede ir determinando la presencia de la armadura, ¿sí? Hay distintos detectores de armadura. Esto ustedes entran al Mercado Libre y pueden comprar un detector de armadura, ¿sí? No es nada sofisticado, es muy simple. Fíjense en el palpador que veíamos, que tenemos acá, eso es lo que uno va asentando en la pared, en el muro de hormigón, y obviamente cuando uno pasa en el sentido longitudinal de la barra, la alarma suena de forma permanente, ¿sí? Yo voy pasando el palpador y mientras detecte acero va a sonar la alarma, entonces a lo largo puedo ir determinando esta presencia de armadura ahí a lo largo. Si la atravieso de forma transversal, sí. Bueno, ¿tenés? ¿Querés una lapicera? Después me la devolves, ¿no? Bueno. Les decía, obviamente, si está en sentido transversal, la alarma va a sonar una sola vez, mientras esté cerca de la armadura suena, y si no, sigue de largo. Entonces es muy fácil detectar si la armadura está longitudinal o transversal a la dirección a lo que uno está aplicando, ¿sí? Bueno, este es otro ensayo no estructurado. Acá no tiene nada que ver ya con la fisuración y la presencia de armadura. Este ya es un ensayo de penetración. Acá ya hay un hormigón duro, endurecido, y uno va a medir con esta tecnología una fuerza para evaluar. Bueno, un segundo. Bien. Una fuerza, digamos, ya voy a medir acá dureza del hormigón. Sí, sí funciona. Mirá, sí funciona. Bueno, acá ya ustedes miden ya propiamente el hormigón, ¿sí? Este es un ensayo de penetración, entonces ustedes con este dispositivo que tiene la forma de una pistola y es una pistola, lo que hacen ustedes es medir. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ustedes van a medir, ¿sí? Una fuerza necesaria para hacer entrar el penetrador este. Entonces ya empiezo a medir ya una dureza del hormigón que la puedo asociar después con la resistencia, ¿sí? Cuanto más duro sea el hormigón, cuanto más resistente es, mayor dureza tendría ese hormigón. Entonces
fuerza necesaria para introducir un penetrador dentro de esa masa de hormigón va a ser mayor. Entonces puedo empezar a inducir, no digo niveles de resistencia, pero sí comparativamente. Algo muy importante con las técnicas no destructivas es que como son fáciles de ejecutar, digamos, no tienen grandes complicaciones, son prácticamente, podría decir portátil, ¿sí? Podría decir portátil, porque ustedes van a hacer una medición y la frecuencia de medición la determinan ustedes. Entonces, si, por ejemplo, si van a usar esta pistola de penetración para evaluar qué fuerza hace falta para introducir un penetrador, yo lo puedo hacer cada 20 centímetros, cada 30 centímetros. El mapeo lo decido yo, que estoy haciendo el análisis estructural. Entonces, como yo voy a hacer ese mapeo y lo puedo hacer varias veces en la misma estructura, sin comprometer la estructura misma, el resultado es más bien comparativo. Es decir, si yo en una zona de la estructura hago una determinada medición, utilizo determinada fuerza para introducir el penetrador, y en otra zona de la misma estructura utilizo el doble de la fuerza, significa que hay una zona que está bien delimitada y una zona más débil que la otra. No me dice cuánto de resistente es un hormigón y otro, simplemente me indica que hay una zona débil. Entonces yo puedo detectar fácilmente con todas estas técnicas, hacer un mapeo de la estructura y determinar cuáles son zonas de mayor o menor compromiso, ¿sí?, material, y en función de eso poder ver qué resolución puedo dar, ¿sí? Acá otro modelo de una pistola de Windsor se llama, ¿sí? Es una pistola, yo utilizo una fuerza, ¿sí?, una fuerza necesaria para introducir un penetrador. Entonces voy a medir esa fuerza necesaria. Si estoy en algo duro, la fuerza que yo voy a emplear para introducir ese penetrador es mucho mayor que la que si estoy en algo blando, ¿sí? El sentido común nos dice eso. Bueno, es una pistola de penetración de Windsor para distintos tipos de materiales, ¿sí? Fíjense que esta es otra, ¿cómo se llama? Digamos, otra técnica relacionada con la penetración. Fíjense que acá tengo esta aguja, es lo que ingresa, lo que voy a penetrar dentro del material, y a nivel micrométrico, perdón, voy a medir cuánto de eso penetra, ¿sí? Entonces esta aguja que estoy viendo acá de forma ampliada, yo evalúo cuánto es la penetración del dispositivo que está buceando, ¿sí? Entonces puedo medir 1 milímetro, 2 milímetros, 2,3 milímetros, etcétera, con una muy buena precisión, ¿sí? Esto es, digamos, cómo se opera. Se coloca el dispositivo, se aplica el inserto, digamos, en este caso, con unas fuerzas, va a impactar sobre esta superficie de hormigón. Entonces se introduce el inserto y después con la aguja esta micrométrica veo qué penetración ha tenido ese inserto, ¿sí? Bueno, obviamente hay que limpiar la superficie, digamos, limpiar la zona de impacto. Esto se lo limpia para que no haya polvillo ni nada por el estilo. ¿Y cómo sabremos cuánta fuerza aplicamos en esos casos? No mido la fuerza, simplemente mido cuánto ha penetrado la aguja, ¿sí? Ah, ¿A dónde está? Esta. Simplemente mido cuántos milímetros penetra esta aguja, ¿sí? De vuelta, fíjense que lo único que me está diciendo es la dureza de midiendo de forma indirecta resistencia a través de la dureza.
Pero inclusive esa dureza es a nivel superficial, porque si, imagínense si ustedes están ensayando esto que es una losa de hormigón, por ejemplo, yo estoy midiendo la penetración a nivel superficial, nada más. No estoy midiendo toda la masa de hormigón, simplemente acá muy pocos milímetros de profundidad, ¿sí? Este otro ensayo que se llama capo test porque es cool and pull out, cool and pull out test. ¿Eh? Es un ensayo de una penetración y una extracción de inserto. Penetración y extracción. Por eso hay dos equipos, uno para la perforación, se introduce un inserto y después se registra con qué fuerza se saca, se extrae ese inserto. ¿Sí? Por eso pull and pull out test, ¿sí? Capo test. Así lo van a encontrar en la bibliografía. ¿Cómo se opera con este equipo? Bueno, de esta manera. Esto es un ensayo de laboratorio. Estas placas son unas placas que hicieron distintos ensayos de laboratorio. Pero se hace una perforación del hormigón, ¿sí? Una perforación de este calibre, fíjense que es algo muy pequeño, ¿sí? Se introduce este dispositivo dentro del orificio, ¿sí? Obviamente que está el, el hormigón endurecido, ¿sí? El hormigón endurecido. Entonces después, dentro de ese orificio entra una arandela expandible, ¿sí? Una arandela expandible, que lo que hace es dejar fijo este inserto. Este inserto que yo tengo acá queda fijo dentro de la masa de hormigón, porque yo hago una perforación, limpio por supuesto, tengo que limpiar la perforación hecha, el agujero, el orificio hecho en el hormigón, lo limpio, y después este dispositivo, a través de una arandela expansible, lo que hace es quedar fijo el inserto en el hormigón, ¿sí? Es como decir, pongo un taco Fisher, ¿sí? Como usted pone un tornillo, con el taco Fisher queda fijo el tornillo a través de ese taco Fisher de plástico. Bueno, acá es lo mismo, hay una arandela metálica que se expande para que el inserto quede fijo en la masa de hormigón, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es medir con qué fuerza necesaria para extraer este inserto, ¿sí? Porque esto queda, al quedar dentro de la masa de hormigón, después veo con qué fuerza lo voy a sacar, ¿sí? Entonces, bueno, acá se ajusta la arandela para que se expanda y pueda quedar fijo dentro del orificio del hormigón. Y después con esto voy a registrar qué fuerza me necesito para sacarlo al inserto, ¿sí? Acá lo pongo, hago el agujero, lo pongo al inserto, ¿sí? Este es el inserto, lo pongo y después con este dispositivo evalúo qué fuerza es necesaria para arrancarlo al inserto. Y fíjense que a pesar de que genera acá lo ven bien cómo queda un cono marcado, ¿sí? Un cono marcado, sigue siendo no destructivo porque estructuralmente no compromete a la estructura, no pasa nada porque yo le haga este tipo de perforación. Bueno, es otro ensayo, otra técnica también no destructiva, ¿sí? Que esto es muy común, que se arranca esta porción de hormigón, ¿sí? Se arranca esta porción de hormigón. Esta es la arandela que quedaba ahí adentro y que fijaba el, el inserto. Entonces después veo con qué fuerza necesaria para arrancar ese inserto. Bueno, otra técnica de ensayo no destructivo es el ensayo de ultrasonido, que es un ensayo que obviamente utiliza las propiedades sónicas de transmisión del sonido en materiales para determinar, en realidad determina densidades, ¿sí? No un valor de densidad, sino que uno indirectamente puede determinar o puede asimilar
si hay mayor o menor densidad del material. Un pulso ultrasónico porque es concentrado, digamos, se emite, hay un emisor y hay un receptor. Entonces, se libera un pulso ultrasónico, ¿sí? Para que ese receptor lo capte y voy a medir qué tiempo demora ese pulso en salir del emisor y llegar al receptor. Entonces, como voy a medir tiempo y sé cuál es la distancia entre el emisor y el receptor, voy a medir velocidad, ¿sí? Entonces, lo que mido en el instrumento es una velocidad de pulso ultrasónico. ¿Por qué lo utilizo en hormigón este tipo de ensayo? Porque lo que hago es evaluar cómo se propaga el sonido dentro de la masa de hormigón, ¿sí? No sé si hay alguna otra imagen. Bueno, ya vamos a ver el ensayo en qué consiste. Lo que me dice acá es que la velocidad del pulso ultrasónico es función de la densidad del hormigón, del módulo de Poisson y del módulo de elasticidad del hormigón. Entonces, indirectamente puedo, a través de estas propiedades del hormigón, puedo inferir, ¿sí?, calidades de hormigón, si es homogéneo el hormigón o no. No tanto valores no puedo determinar resistencia, ¿sí? Pero puedo determinar homogeneidad del material, densidad del material, ¿sí? Va, lo que decía acá. Evaluación de la homogeneidad del hormigón. ¿Por qué evalúo esto? Imaginen si tengo una columna, ¿sí? Imaginen que yo tengo una columna de hormigón. Entonces, hago acá un ensayo no destructivo de pulso ultrasónico y hago una determinación de la velocidad. Simplemente desde hoy a modo de ejemplo. Acá abajo determino que la velocidad es 10. Me vengo acá al medio y determino la velocidad y me dice que es 18. ¿Sí? Y me vengo acá arriba en la columna y determino la velocidad y me dice que es 18. Entonces, yo no estoy midiendo resistencia del hormigón ni nada por el estilo, pero ¿qué me está diciendo este mapeo? ¿Qué concluyen ustedes si yo tengo una columna de hormigón y hago estas determinaciones? Y acá abajo encuentro un valor de 10, en el medio 18 y arriba 18. ¿Qué les dice el sentido común? Que está cambiando la densidad del material. Claro, a ver, que abajo pasa algo, ¿sí? Que abajo hay algo que ha hecho que esté menos, que me dé un valor distinto. Entonces, fíjense cómo esta técnica no me dice si el hormigón es más resistente o menos resistente, pero sí me está indicando que en este sector, bueno, hay algo raro, hay algo extraño, ¿sí? Después yo tendré que, nunca las técnicas, este tipo de técnicas de ensayo, nunca se usa una sola técnica, siempre se combinan dos o tres para poder llegar a concluir algo lo más certero posible. Entonces, es muy importante, a veces se usa esta técnica de ultrasonido, se complementa con otro ensayo, esclerometría, por ejemplo, que ya vamos a ver ahora, y bueno, uno puede ir haciendo un mapeo de la situación, determinando particularidades, ¿sí? Y después entrar ya con otras técnicas un poco más concretas y a lo mejor hasta algunas destructivas para analizar bien qué es lo que pasa en esa zona, ¿sí? Bueno. Homogeneidad del hormigón, defectos en el interior de la masa de hormigón, por supuesto, porque si uno tiene una columna, uno tiene imaginen ustedes una pared de un tabique de hormigón, una pared de este espesor, ¿sí? Entonces, si acá en el medio hay una burbuja de aire, por así decirlo, y yo hago pasar un pulso ultrasónico en este sentido, este material, este aire, obviamente que me va a afectar el resultado. Entonces puedo detectar si hay cavidades o defectos en el interior del hormigón. Esto de estimación de la resistencia del hormigón, yo lo tacharía, no es tan
lineal, como esto es algo que no lo hice yo a la presentación esta, el autor acá pone que puede estimar la resistencia, yo esto lo descarto. Y sí se puede medir profundidad de fisuras superficiales, ¿sí? Lo que se hace en ultrasonido, ya vamos a ver unos videos de ultrasonido, lo que se hace es esto, digamos, un emisor, un palpador emisor y un palpador receptor, ¿sí? Entonces se libera un pulso ultrasónico desde acá, desde este punto, y este lo recibe. Entonces mide, lo que hace es medir el tiempo que la onda viaja del emisor al receptor. Como el instrumento me da tiempo y yo sé cuál es la distancia entre el emisor y el receptor, puedo calcular la velocidad del pulso ultrasónico. O sea, conozco esto que es la distancia, entonces puedo calcular lo que es la velocidad. Y acá son distintas técnicas que yo puedo utilizar hacer el ensayo de ultrasonido. Esta que se llama directa, donde el receptor y el emisor están alineados. ¿Sí? Acá la onda ultrasónica viaja del punto A al punto B de forma directa. ¿Sí? Este es un ensayo de transmisión directa. Que eso es cuando yo puedo acceder de los dos lados. Imaginen una columna de hormigón, yo puedo acceder a ambos lados de la columna, ¿sí? Pero si estoy ensayando una losa, para acceder de los dos lados tendría que perforar la losa, ¿sí? Tendría que hacer un agujero en la losa para poder pasar. Bueno, eso no se hace, entonces se utiliza el mismo instrumento, nada más que con esta forma, que se llama método de transmisión indirecta. Esto, imaginen ustedes una losa de hormigón, donde yo pongo el emisor y el receptor uno a la par de otro. Entonces la onda ultrasónica, voy a registrar este tiempo que demora de llegar de acá a acá, ¿sí? También yo voy a hacer tiempo sobre distancia, pero fíjense que no es de forma directa como lo teníamos acá arriba, ¿sí? No es directo. Por eso se llama método de transmisión indirecta. Y este otro método que es semidirecto, que también hay veces que yo no puedo acceder de los dos lados, entonces trabajo de esta manera, ¿sí? Fíjense que lo pongo en un sentido, lo pongo en otro sentido y la onda viaja hacia acá, ¿sí? Bueno, son distintas técnicas de aplicación de este método, este mismo ensayo. Bueno, esto es para estimar profundidad de fisuras a través de esta técnica de ensayo. No vamos a describir. Esto, a ver, es simplemente cómo se trabaja. Fíjense, queda uno fijo, queda un palpador fijo, y el otro palpador se lo va cambiando de lugar, se lo va cambiando de lugar distintas distancias, y eso me va a permitir detectar la profundidad de la fisura. No lo vemos ahora, no nos detengamos ahí. Bueno, esto es algo muy sencillo, muy chiquito también, parece hasta de bolsillo, pero es esto, es un equipo que emite un pulso ultrasónico y un palpador que lo emite y otro que lo recibe, ¿sí? Este es el que tenemos acá en el laboratorio de Tucumán, ¿sí? Ahí están, fíjense que esta es la técnica semidirecta, ¿sí? Fíjense que está en una dirección un palpador y en la dirección perpendicular el otro palpador. Todo equipo de ultrasonido viene con esto que es un calibrador, ¿sí? Es un material que no tiene deformaciones, ni se altera con el tiempo. Entonces es para calibrar el instrumento, para calibrar
el equipo de medición. Y normalmente se pone grasa en el contacto entre el palpador y la superficie que uno está evaluando para que asegurarse de que haya un buen contacto, ¿sí? Un buen contacto entre el palpador, el instrumento y la superficie que uno está ensayando. Bueno, acá se ve, fíjense, acá están haciendo ultrasonido sobre este muro de hormigón que está todo fisurado, ¿sí? Y fíjense que le están poniendo un palpador y el otro lo están poniendo a la par. Este es el método indirecto. Tenían método directo, indirecto y semidirecto, ¿sí? Bueno, acá lo están haciendo en una probeta de hormigón. Acá está uno de los palpadores, está el otro del otro lado, y acá se da la lectura, se mide tiempo, ¿sí? El instrumento mide tiempo. Como ustedes conocen la distancia que hay, van a sacar velocidad. Lo mismo acá, esta es una pared de una alcantarilla, están midiendo, por supuesto es que cuando uno pone este palpador y lo pone al otro del otro lado, hay que alinearlo lo más que se pueda para que la lectura sea lo más prolija posible. Profe, en el primer caso, ¿no deberían poner una regla para ver la distancia? Sí, me parece que está más para la foto que, o capaz que está marcado con un punto. Si está marcado el punto, pintado el punto, ya está, no hace falta. Vos tenés que poner, lo tenés que marcar para después asentar el palpador. Entonces, capaz han trabajado de esa forma, ¿sí? Entonces vos pones el punto, marca el punto y después asentar los palpadores y te va a medir la distancia. Bueno, y el otro ensayo no destructivo también que este ultrasonido es muy común que se utilice porque es un equipo bastante sencillo, ¿sí? Nada que ver con la extracción de insertos, digamos, que ustedes necesitan un equipo un poco más sofisticado que esto, o, o, o qué sé yo, o el de penetración también. Esto es muy sencillo, el ultrasonido. Se lo hace, simplemente es muy fácil, no tiene que hacer ningún tipo de fuerza, porque asientan los palpadores y miden nada más, ¿sí? No tiene nada de sofisticado. Y hay veces que los lugares donde están haciendo evaluaciones de estructura, a veces que tienen que estar medio colgados de un puente, con algún andamio o algo por el estilo. Bueno, cuanto más fácil y sencillo sea el ensayo, mejor es por un tema de seguridad y facilidad para la ejecución del trabajo. Bueno, este tipo de ensayo de ultrasonido y el que vamos a ver ahora, el de esclerometría, son los más difundidos en cuanto a ensayo no destructivo, porque es fácil, rápido, sencillo, fácil de cargar, hasta económico, ¿sí? Son equipos muy, muy económicos. Bueno, este ensayo es el ensayo que se llama un martillo suizo o de Schmidt, ¿sí? O esclerómetro, ¿sí? Así como lo van a encontrar. Bueno, ¿qué es el esclerómetro? Es un dispositivo, acá está graficado esquemáticamente, lo que tiene el esclerómetro adentro es una masa, ¿sí? Por supuesto, todo está normalizado, ¿sí? Es una determinada masa de determinado material, etcétera, y adentro tiene un resorte. Tiene un resorte el instrumento. Entonces, lo que se hace es apretar el resorte, ¿sí? Apretar el resorte y ver después, cuando se libera ese resorte, esta masa que está dentro del dispositivo obviamente tiende a rebotar por la presencia del rebote, por la presencia, perdón, del resorte. Entonces el dispositivo lo que hace es determinar un número de rebote que le llaman. Un número de rebote. Si ese n, un número n, si esa esclerometría uno lo hace sobre una superficie dura, la masa que está adentro va a rebotar varias veces, ¿sí? Porque es una superficie dura. Si es una superficie blanda,
la masa que están ensayando ustedes, el resorte va a rebotar pocas veces. Entonces, es una forma indirecta de evaluar la dureza de esa superficie de hormigón que uno está analizando, ¿sí? El dispositivo tiene esta forma. Este es el émbolo este ya lo vamos a ver en el video, pero este es lo que uno entra acá adentro y suelta. Acá se lee el número de rebotes directamente, ¿sí? Se lee directamente un número de rebotes. Obviamente, fíjense que si el dispositivo está actuando horizontal, es decir, sobre una pared perpendicular, y esa masa rebota, es distinto el número de rebotes si yo estoy analizando al dispositivo, lo pongo sobre, por ejemplo, sobre un techo, sobre una losa, que va a estar vertical hacia arriba. Y es distinto también si estoy ensayando un pavimento, que el dispositivo está vertical hacia abajo, o si está inclinado a 45 grados, si yo estoy ensayando una losa inclinada. Entonces, el valor ese que uno lee también se ve afectado por la posición del dispositivo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Este es un martillo de Schmidt digital, ¿sí? Son dispositivos muy económicos, ¿no? Nada complicado. ¿Y esto qué es? Esto no es un esclerómetro, acá hay un error ahí. Pero bueno. Bueno, yo voy a poner ahora. Profe, además el ultrasonido es más específico, por así decirlo, que los superficiales, que serían los de penetración y los de penetración. Sí, no, son ensayos, lo que tiene el ultrasonido es muy fácil de cargar y vos no tenés que taladrar ni hacer nada por el estilo. Vas a la estructura, lo ensayas y en el día, no tenés que prepararla a la superficie, perforar, hacer una perforación o algo por el estilo, ¿sí? Directamente vas y medís y no dañas la estructura, no tenés que estar, hasta como son inalámbricos, digamos, vos no necesitas ni corriente eléctrica, nada por el estilo, es muy sencillo, ¿eh? Acá uno, a ver qué video les puedo mostrar. Esta es la esclerometría. Bueno. Obviamente que si ustedes hacen ultrasonido o esclerometría en posición donde está la posición de la armadura, le va a dar un valor. Si se corren un poquito, le va a dar otro valor. Por eso, primero, siempre se hace detectar la armadura. ¿Sí? Veamos acá. El instrumento ultrasónico es un equipo que consta de dos transductores que están conectados al sistema central. Bueno, lo están viendo el video ahora, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá lo están haciendo sobre una probeta, ¿sí? Los detecta. Cuando los dos transductores se ubican en los extremos de un elemento de concreto, Que a veces, ¿por qué se lo hace sobre probeta? será la matriz Si, cementista, la cual impedirá o si permitirá uno que hace un la onda hormigón ultrasónica determinado. viaje Acá, libremente. veamos el Por el video de contrario, despejarlo. viaje de manera tortuosa desde un transductor a otro. Bueno, acá está. Esto es hormigón, lo del medio es hormigón, y acá va, el pulso va desde un emisor a un receptor. Viaja en línea recta. ¿Qué pasa acá? Se encuentra con una piedra. ¿Sí? Eh, vamos a hacer, vamos a imaginar primero que estas figuras de adentro son piedras, ¿sí? Entonces,
la piedra, el agregado, es más denso o menos denso que la matriz del hormigón. Más denso. Es más denso. Entonces, cuando el pulso venga atravesando la matriz del hormigón, llega a una piedra, para pasar de este punto donde está el mouse al otro extremo de la piedra, ¿el pulso va a pasar más rápido o más lento? Más lento, profe. ¿Dónde se transmite mejor el sonido? ¿En sólido o en fluidos? En sólidos. En sólido se transmite mejor. Entonces, si esto es una matriz de hormigón que tiene poros, etcétera, llega hasta una piedra que es un cuerpo sólido, para pasar de este punto a este punto, ¿va rápido o más lento? Entonces va más rápido, profe. Exactamente, va a pasar más rápido, ¿sí? Va a seguir avanzando el pulso acá, va a encontrar de vuelta una piedra, va a volver a acelerar, ¿sí? Y llega acá y vos tenés la lectura, ¿sí? Eso es cuando son sólidos. Lo mismo pasa si fuera una armadura. La armadura que es más densa que la piedra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si esto fuera, vamos a imaginar que justo ahí hay acá una redondela, hay una armadura. Bueno, va a pasar eso, el pulso va a venir, se va a encontrar con un sólido denso, va a viajar rápidamente y después sigue su curso. Bueno, ahora imaginen ustedes que en vez de ser o piedra o acero, es una burbuja de aire. Es una burbuja de aire. Entonces viene el pulso por acá, llega a la burbuja de aire y ¿qué pasa? ¿Viaja más rápido o más lento hasta este punto? Más lento. Viaja más lento. Entonces, como el instrumento me lee tiempo y la distancia es siempre la misma, si el hormigón es más denso, ¿me va a dar más velocidad o menos velocidad? En este ejemplo que yo estoy acá, el hormigón sigue siendo el mismo espesor que yo estoy analizando, pero ahora un caso supuesto es con presencia de piedras o presencia de vacíos, ¿sí? ¿Cómo me va a dar la velocidad del pulso ultrasónico? Y si es más denso, va a ser más rápido, profe, más velocidad. Exactamente, si es más denso me da más velocidad. Esa es la primera conclusión que uno saca de este ensayo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Ustedes tienen, por ejemplo, una columna, la tienen como veíamos en la presentación recién. Lo ensayo abajo y tengo una velocidad. Voy a media altura, tengo otra velocidad. Y voy a la altura, aparte de arriba de la columna, tengo la misma velocidad del medio. Bueno, algo está pasando ahí abajo, ¿sí? Que está menos denso el hormigón. Entonces voy y ahí es donde miro con más atención, ¿sí? Al final la respuesta obtenida será el tiempo de Bueno, propagación de lo una que uno onda mide en del un instrumento medio es determinado. tiempo, Este ¿sí? instrumento se utiliza en Tiempo investigación del y pulso evaluaciones ultrasónico, lo que patológicas para demora determinar una en salir uniformidad del concreta palpador en y un llegar elemento, al otro palpador. detectar grietas y estimar su tamaño aproximado. También medir los cambios en las propiedades del concreto a través del tiempo. Correlacionar la velocidad de pulso con la resistencia mecánica del concreto. Esto lo puede hacer únicamente cuando vos medís ultrasonido en el mismo hormigón que haces ensayo de compresión, ¿sí? Entonces, si vos tenés una estructura, vamos a suponer, hay estructuras de gran envergadura que a veces se hacen, ¿sí? Para tener esa correlación. Se hace el hormigón, se moldean probetas, y antes de romperlas las probetas, se le hace el pulso ultrasónico. De tal manera que uno tenga correlacionado ese valor, esa velocidad de pulso con un valor de resistencia que después ustedes van a romper de esa probeta, ¿sí? Pero eso sirve únicamente para ese hormigón que acaban de hacer, ¿sí? O sea, correlación entre resistencia y velocidad del pulso únicamente les va a servir si ustedes tienen hecho el ensayo sobre el hormigón
al momento en que al hormigón que están ensayando propiamente dicho, ¿sí? Sobre la probeta, sobre algo que tenga una buena correlación. No es que yo ni siquiera puedo decir, bueno, tengo una estructura de hormigón que han hecho con esta dosificación y yo reproduzco la dosificación. No, tiene que ser la misma masa de hormigón que uno tira en la estructura sobre la cual uno ensaya, para que tenga una correlación. Bueno, no se hace eso en la vida real, ¿sí? Es muy difícil que, además de romper las probetas a compresión, le hagan ensayo de ultrasonido, porque eso es para futuro, después de tener una correlación. Bueno, eso en la práctica no se hace. Entonces, por eso es que esta correlación es muy de laboratorio, muy en situación de laboratorio que ustedes pueden llegar a hacer. Profe, este tipo de pruebas de ultrasonido se podrían hacer antes de, por ejemplo, cuando hacemos las probetas Lo di- en la obra, antes de que termine el tiempo de los 28 días o de los 7 días para probar las probetas, ¿podemos hacer un ultrasonido? ¿O no Sí, serviría de mucho? no, ahí lo que vos estás haciendo es después a vos eso te va a servir para correlacionar. ¿Qué significa correlacionar? Por ejemplo, vos haces tu estructura, ¿sí? Llenás con hormigón, entonces sacás las probetas. Esas probetas, antes de romperla, como vos decís, le hago ultrasonido, entonces, y después la rompo, obviamente, la ensayo a compresión para saber qué resistencia tiene. Entonces, vos vas a romper tu probeta, va a decir el H30 con el que he llenado mi estructura, ¿sí? Tiene una velocidad de pulso ultrasónico de 25, 25 kilómetros por segundo. En realidad el rango de medición es mucho más bajo. Vamos a suponer 4 kilómetros por segundo. ¿Sí? 4 kilómetros por segundo es el hormigón H30 que yo he elaborado, he dosificado, he confeccionado mi estructura con mi H30. 4 kilómetros por segundo. Entonces, de acá a 2 años, a 5 años, ¿sí? Supongamos, ustedes quieren evaluar cómo está la estructura, ¿sí? Cómo está la estructura. Entonces ustedes van a evaluar en distintos puntos de la estructura, van a hacer el ensayo de ultrasonido y ustedes ya tienen esa correlación, ya saben que el hormigón que ustedes han tirado ahí, que era un H30, tenía una velocidad de pulso de 4 kilómetros por segundo. Entonces, si ustedes van a los 5 años que han hecho la estructura y miden el pulso ultrasónico en la estructura y les da que la velocidad es de 2,5, por decir algo, bueno, no se aproxima para nada al valor de 4 que ustedes han hecho cuando han hecho el hormigón. Entonces, esa correlación es la que a ustedes les va a servir. Pero es pura y exclusivamente si ustedes tienen la velocidad del pulso en el hormigón que ustedes han ensayado. ¿Sí? Si no, no les sirve, no hay forma de correlacionar más que esa. ¿Se entiende? Sí, sí. Hay veces que cuando se hacen trabajos de laboratorio, tareas de investigación, sí, se moldea la probeta de hormigón y antes de romperla se le hace el ensayo no destructivo para tener después la correlación a futuro, ¿sí? Esa es la aplicación que tiene dinámico de Poisson. en nivel de laboratorio. En este video explicaremos cómo estimar la resistencia del concreto. Bueno, de vuelta, solo puedo estimar resistencia del hormigón si tengo hecha la correlación, si no, no Antes puedo. de realizar ¿Sí? cualquier medición con el instrumento ultrasónico, debemos verificar la calibración del equipo con ayuda de la barra de referencia, a la cual se le conoce el tiempo que tarda el pulso ultrasónico bajo una frecuencia sónica en recorrerla. Tanto para verificar la calibración como para realizar los ensayos sobre el concreto, los transductores deben quedar bien acoplados sobre la superficie, de modo que podamos evitar demoras o errores en las lecturas por las vibraciones involuntarias de las manos. Para ello, Bueno, esta barra de acrílico que uno tiene ahí es la calibración, ¿sí? Entonces lo que hace el instrumento es, ustedes antes de hacer el ensayo calibran el instrumento para que esté en perfectas condiciones.
Y siempre entre el palpador y lo que uno esté midiendo se coloca algún tipo de grasa o vaselina o grasa o algo para asegurar que haya un buen contacto entre el palpador y la superficie. Eso utilizamos el gel recomendado por el fabricante o en su defecto también es válido usar como medio de acople la vaselina, grasa, jabón blando o una pasta de glicerol. Debe aplicarse una capa pequeña, apenas suficiente para garantizar la adherencia. Una vez hayamos comprobado la calibración del equipo, procederemos a realizar las mediciones sobre el concreto. Siempre que sea posible debemos... Bueno, ven, acá están midiendo este tabique de hormigón de estos 10, 15 centímetros de espesor y van a poner el palpador de un lado y del otro y van a medir, ustedes van a medir después la distancia y realizar el mediciones tiempo les da directas, el ya que instrumento. la precisión de la medición depende solamente de la exactitud ¿Ven? con la que se mida la longitud de la trayectoria. En caso de no ser posible, realizaremos mediciones semidirectas, donde será Recién estábamos haciendo una aplicación directa y esta es una aplicación semidirecta. necesario calcular la trayectoria por medio del teorema de Pitágoras. Obviamente la distancia es la diagonal entre Implica una siempre reducción la de distancia la entre un exactitud palpador y de otro, la entonces medición de longitud. acá van a tomar la diagonal. La medición indirecta o de superficie Y cuando debe no usarse tienen acceso solo de en un cada lado, elemento de del ambos lados, concreto como es sea el accesible método directo, y o de un pretendamos costado, como es el estimar sus resistencias. semidirecto, van a poner los Este tipo de palpadores una a la medición es par de necesaria otra. para otras aplicaciones, pero en nuestro caso solo deberíamos usarla como último recurso, ya que la información proporcionada estaría estrechamente ligada a la superficie. Bueno, este es el ejemplo, el dibujo es bastante clarito. Transmisión directa, transmisión indirecta, la de abajo, y transmisión semidirecta cuando está uno al costado del otro. ¿Sí? Una vez hayamos seleccionado el tipo de medición, tomamos la longitud de la trayectoria y procedemos a emitir el pulso ultrasónico. El equipo nos dará el tiempo que tardó en recorrer el elemento y la velocidad. Bueno, vamos a ver acá. Un ladrillo solo, es solo eso. Pero si lo acompaña... Qué fiera pared. Los elementos estructurales fabricados con concreto pueden sufrir de agrietamientos a causa de temblores, sobrecargas o malos procesos de construcción. Es importante identificar la severidad y profundidad de agrietamientos para asegurar que la estructura esté funcionando adecuadamente o para determinar cómo reparar posibles daños estructurales. Si el concreto se repara solamente de manera superficial y se desprecian los daños internos, los usuarios y la estructura corren peligro. Para esto, Neodex evalúa la condición de agrietamientos usando métodos ultrasónicos avanzados. Nuestra prioridad es entregar información de calidad en nuestros reportes de condición estructural, por lo que siempre calibramos y verificamos nuestros equipos. Existen muchas maneras de diagnosticar la integridad estructural de edificaciones. Bueno, Sin embargo, en este video se puede apreciar el pulso ultrasónico, comúnmente conocido como... Bueno, acá lo importante de esto es que asegurarse que esté bien alineado entre un palpador y otro, ¿sí? Acá está midiendo en el espesor de esa columna que llega ahí a la superficie, a la parte de arriba, ¿sí? A la superficie de la losa, pero aseguramos que esté bien En esta alineado. evaluación estamos realizando mediciones de pulsos para determinar la presencia y para determinar la profundidad de grietas visibles desde la superficie. Nuestro servicio de evaluación de integridad estructural es útil para dueños de estructuras, profesionales en la construcción y rehabilitadores de concreto. Al mismo tiempo, por la facilidad y rapidez de nuestras evaluaciones, trabajamos en cualquier tipo de estructura en los sectores de transportación, industrial, telecomunicaciones, energía y habitacional. Bueno.
Y el otro ensayo que les decía es este de esclerometría, ¿sí? O El martillo de suizo, rebote o martillo de Schmidt. es un aparato utilizado en evaluaciones de Fíjense que estructura de él es concreto. el esclerómetro es muy práctico, digamos, pero de vuelta. El esclerómetro estás midiendo únicamente la superficie del hormigón, ¿sí? De escasos centímetros de profundidad, 1 o 2 centímetros, no más que eso, ¿sí? O sea que mucha atención con el resultado que uno lee acá. Para estimar la resistencia de un elemento constructivo, Lo que se hace es esto, el émbolo, uno acciona sobre ese muro, acciona, cuando llega al tope se suelta el resorte y acá adentro rebota la masa y te dice qué número de rebote tiene, ¿sí? Así se... acá está, fíjense que primero está detectada la armadura, porque de vuelta, si acciono el esclerómetro sobre una zona donde está la armadura, va a rebotar mucho más, porque el acero es más duro que el hormigón, va a rebotar mucho más. Entonces, primero detecto la armadura y después no hago y esta es la practicidad del esclerómetro, no hago una sola lectura de esclerometría. Fíjense que acá tiene marcado varios puntos. Entonces acá tiene determinada la posición de la armadura y dentro del sector donde sé que no hay armadura, hago varias mediciones, ¿sí? Una acá, otra acá, otra acá, otra acá. Es muy rápido, muy sencillo y uno puede tener un valor muy práctico de la homogeneidad del material, ¿sí? el martillo está equipado con un émbolo, el cual Ahí lo vemos impacta varias cómo funciona adentro. ¿Sí? Creo que el video lo explica, ¿no? y Ahí está. determina la Profe, trabó. superficial del concreto mediante la energía residual del impacto. Antes de realizar el ensayo, ¿Cómo? No, se trabó un ratito la señal por eso. vamos a conocer la ubicación de las Vamos a... barras de refuerzo. Estoy con mala señal, me parece. Aguarden un momento. Mediante la energía residual Bueno, del impacto. ahí lo vuelvo a explicar al funcionamiento. Esto ustedes lo accionan sobre la superficie, la masa esta ingresa hasta acá arriba, acá tiene un dispositivo que hace que se suelte la masa y el resorte la hace rebotar. Entonces ustedes registran el número de rebote, ¿sí? Es un número de rebote. Cuanto más dura es la superficie, Mediante la energía residual del impacto. Antes de realizar el y acá lo que les ensayo, decíamos, debemos conocer la primero, ubicación de las de, barras de de refuerzo, la ya que ubicación de la necesitamos mencionar armadura. un Yo no punto de tengo que impacto a accionar una el distancia esclerómetro mínima de 50 milímetros de donde ellas está y de los bordes del donde está elemento la para no presencia de alterar. armadura. Entonces acá la tengo demarcada, ¿sí? Y yo sé que dentro, en el medio, puedo ensayar las veces que quiera y obviamente nunca sobre Para el mismo eso lugar. podemos utilizar un pachómetro o un ferroescal. El área de ensayo debe Y ahí está clarito, está marcada la presencia de la armadura. Y después fíjense que no marca la versatilidad del ensayo, que ustedes pueden ensayar un panel de hormigón, por ejemplo, y sacar, no sé, 100 puntos, 100 lecturas distintas de un misma tipología estructural. Entonces, rápidamente, si ustedes ensayan y les da 25, 28, 23, 28, 26, 25, y vienen acá arriba, por ejemplo, a 12, bueno, evidentemente hay una diferencia entre la parte de arriba y esta parte de acá. Eso es lo que nos permite este tipo de ensayo. mínimo de 100 centímetros. Debe estar libre de defectos como hormigueros y texturas irregulares. Obviamente no voy a ir a hacer esclerómetro acá, porque sé que ahí me va a dar cualquier cosa. Tengo que buscar una superficie que esté en condiciones para hacer el ensayo. De humedad debe ser aproximado a la humedad de equilibrio. La carbonatación representa un problema para la toma de lecturas. La carbonatación, el fenómeno, ¿se acuerdan que era carbón? Lo hemos mencionado en una clase, que era la carbonatación,
la cal libre que queda en el hormigón se combina con el dióxido de carbono que genera carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio tiende a... Este es un ensayo para determinar carbonatación, ¿sí? Se pone una tinta y se registra si hay cambio de color porque hay presencia de carbonato de calcio. Bueno, y la carbonatación tiende a endurecer, a dar un valor errado de esclerometría o de ultrasonido. Del concreto, falseando los datos. Una solución práctica Entonces, es como remover la capa superficial como de ese carbonato de cubriendo con calcio una piedra tiende abrasiva a y salir de la carburo de silicio. superficie, el instrumento tiene una piedra pómez para limpiar de carbonatación la superficie y poder Medio. Y verificar medir que sobre encontramos hormigón. una ¿sí? parte no carbonatada aplicando una solución de fenolftaleína que hace cambiar el color a rosa o magenta. Si la capa de carbonato es lo suficientemente profunda para no ser removida puliendo en pocas pasadas, se puede hacer el ensayo siempre que se utilicen los factores de corrección por carbonatación que suministra el fabricante del equipo. Esto es lo que mide la profundidad de carbonatación y el factor de corrección de la lectura. ¿sí? Para ejecutar el ensayo seleccionamos 10 puntos de impacto en el área de ensayo, según lo establece la ACTM C805. Con una separación entre ellos de 25 milímetros. Luego colocamos el émbolo sobre el punto a una velocidad moderada hasta que el martillo golpee. Si se utiliza un martillo análogo, se debe mantener la presión después del impacto y oprimir el botón sobre el lado del aparato justo después del impacto para cerrar el émbolo en su posición retraída y tomar el valor Q de rebote. En caso de utilizar un martillo digital, bastará con impactar, ya que el equipo toma el dato automáticamente. Se repite este procedimiento en todos los demás puntos y se promedian los datos. Debido a que es un ensayo estimativo, es necesario validar los datos para aumentar la confiabilidad a través de métodos estadísticos y la desviación estándar de los datos. En cualquier caso, se debe descartar el dato que difiera del promedio en más de 6 unidades de Q. Si hay 2 o más datos que difieren en más de 6 unidades, se descarta el conjunto completo de lecturas y se toman 10 nuevas de otros lugares dentro del área de ensayo. La cantidad de áreas de ensayo de un mismo elemento y sus ubicaciones se determinan a criterio del profesional cuando realiza una evaluación patológica. Lógicamente, si un elemento presenta diversos problemas no uniformes en toda su extensión, será necesario seleccionar una mayor cantidad de áreas de ensayo. Otros factores por tener en cuenta dependerán del tipo de equipo que se utilice. Un equipo análogo requiere la toma de datos manual, el cálculo de la estándar y consultar las gráficas de resistencia en función. Bueno, esta gráfica lo que hace, esto viene con el dispositivo, yo les vuelvo a decir, no lo tomen en consideración porque no puedo hacer correlación resistencia con este tipo de ensayo. Pero que sí sirven estas gráficas fíjense que acá está la recta para 0 grados, acá en el medio, ¿sí? Para más 45, menos 45, ¿sí? O más 90, menos 90, ¿sí? Esas gráficas sí son importantes porque obviamente la masa no rebota igual si estoy apuntando para arriba o si estoy apuntando para abajo, porque estoy inclinado. Q según la posición y dirección del impacto. Es decir, el fabricante ofrece al menos 3 gráficas dependiendo de qué. Eso le provee el fabricante, ¿sí? A 0 grados es la recta del medio y después distintas para distintas inclinaciones. Estoy apuntando abajo, apuntando para arriba o en horizontal. Y si estoy inclinado de la misma forma. O en posición horizontal. Asimismo, debe verificarse que el equipo esté calibrado haciendo una medición unitaria sobre el yunque de verificación. Un cilindro de acero de 150 milímetros de diámetro por 150 milímetros de alto, con un área de impacto endurecida a un valor de dureza HRC de 64 a 68, de acuerdo con la
Es un CTM-E18. equipo de Esta medición calibración, debe dar un ¿sí? valor Q aproximadamente de 80. Si se obtiene un valor significativamente distinto, deberá hallarse un factor de corrección para usarse en campo. Al usar un equipo digital también se debe verificar su calibración. Sin embargo, difiere del equipo análogo por ofrecer ventajas como la incorporación de las curvas en su sistema operativo, que proporciona la resistencia promedio, el valor Q promedio, la desviación estándar, el historial de datos, entre otros. Para interpretar correctamente la información suministrada por el equipo digital, debemos configurar el equipo según parámetros como unidades, Bueno, curvas de conversión. esto es ya propio del equipo. En uso, que normalmente está trabajando con presión permanentemente, por lo cual conviene realizar ensayos complementarios para determinar curvas de calibración. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe, ninguna. Bueno, de vuelta, lo importante de estas técnicas no destructivas es que son información complementaria y ayuda a determinar y analizar algún tipo de patología, ¿sí? Pero nunca va a determinar resistencia del hormigón. Si yo quiero determinar resistencia del hormigón, ¿qué podría hacer? Podría hacer probetas, probetas de hormigón y probarlas en un laboratorio. Bien, eso cuando decimos probetas de hormigón son de un hormigón fresco que yo voy y lleno probetas, pero supongamos que yo tengo la estructura que tiene 50 años, van a analizar un puente ustedes, mandan a ver un puente que está con cierta, eh, no sé, deformación, entonces tienen que verificar la deformación y le dicen que verifiquen la resistencia del hormigón de ese puente. ¿Cómo van a saber qué resistencia tiene el hormigón? Podríamos aplicar distintos ensayos no destructivos para ir encontrando la resistencia. De vuelta, por favor, esto se les tiene que grabar. No hay ningún ensayo no destructivo que me diga qué resistencia tengo en el hormigón. Pues yo voy a hacer ultrasonido, esclerometría, lo que sea. En esclerometría mido un número de rebote. En ultrasonido mido la velocidad del pulso, pero no me dice qué resistencia tiene. Si tiene 25, 30, 50 megapascales. La única sería, y no sé si es estimativa, si hacemos una correlación, ensayando en el mismo hormigón. Pero pues ese hormigón tiene 50 años, ¿cómo? Capaz que ni han sacado provecho. El profe, los métodos destructivos no más quedarían entonces. ¿Y cómo sería un método destructivo? Por ahí va, pero ¿cómo sería? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, he visto en la tele una vez que en Chile creo que ha sido que caen edificios y cuando caen sobre la ¿Sí? parte de hormigón, columnas, esas cosas, van con una máquina que es como un taladro con una mecha y de ahí sacan muestras y eso después analizan. Bueno, Como lo está que usted bien, dijo acá, de sacar testigos en el pavimento. esa es la respuesta correcta. Entre los dos está bien, pero acá no hace falta que llegue a que se caiga la estructura para sacar un testigo. Yo, si no tengo valor de resistencia y quiero saber la resistencia del hormigón, tengo que ir y sacar un testigo, que es con un saco, una broca. Ahora les muestro un video, pero es eso. Claro, a eso me Entonces, refería yo, profe, cuando le sacamos una probeta al hormigón ya existente. bien, eso es sacar un testigo. Sacar una probeta es un hormigón fresco. Sacar un testigo es un hormigón endurecido. ¿Sí?
Pero es eso, yo voy y saco un testigo y lo ensayo a compresión al testigo. Lo corregiré después, hay muchos factores de corrección al momento de hacer el ensayo de testigo, por la geometría del testigo, por la posición, si coincide, y eso lo pueden saber, a veces sí, a veces no, si coincide la dirección del hormigonado con la dirección de la extracción del testigo. Puede ser que el hormigonado sea longitudinal, perdón, que el testigo esté saliendo transversal a la dirección de hormigonado, bueno, a la humedad que tenga el testigo, hay muchos factores a tener en cuenta. Pero lo que se hace, si yo quiero, en definitiva, si uno dice, che, necesito saber resistencia de un hormigón endurecido del cual no tengo probetas, no hay otra que sacar testigos. Todos estos ensayos no destructivos me van a brindar información complementaria, pero no la resistencia de ese hormigón, ¿sí? Profe, y en algún punto no, por decir así, no comprometería la estructura. Y hay que buscar zonas, por eso, primero determinar la armadura y buscar zonas donde no se comprometa la estructura. Eso es fundamental a la hora de sacar testigos. Bueno, acá fíjense, esta máquina está sacando un testigo. Hola, mi nombre es Emilio Cifuentes, soy ingeniero de Camaqui. Y bueno, En introducción y en este video, la extracción de diamantinas es cuando realizo una perforación en un elemento de concreto para poder determinar su resistencia. Esta muestra obtenida se llama núcleo o testigo. Extraigo el testigo y luego lo puedo llevar al laboratorio, pero no debemos olvidar que debe tener por lo menos 14 días de haber sido vaciado este concreto. ¿Cuándo realizo esta extracción? bueno, El primer caso es cuando tengo una edificación antigua y cuando tengo problemas en concreto vaciado. Por ejemplo, no hubo un adecuado curado o se realizó un mal prosecuentes en lo que debería de realizar una extracción de diamantinas. Y que debo considerar este suministro importante. estoy buscando un video Además, más. debemos considerar No el me equipo. sirve este video. ¿Y esto en qué sentido? Referido al tamaño de la broca. El tamaño de la broca diamantada debe ser mayor a 3 veces. Vamos a ver, acá está. Bueno. No encuentro un mejor video que ese que está ahí. Bueno, lo vemos rápidamente. Pero es eso, tengo que sacar testigos, ¿sí? Y sobre ese testigo ensayarlo y hacer todo lo que tengo. Acá estoy sacando, está siempre la extractora va amurada, fíjense acá hay unos tornillos unos que se tienen que amurar a la superficie donde voy a hacer la extracción, se va con agua, ¿sí? Inevitablemente hay agua para lubricar la perforación y esta es la broca que tendrá 40, 50 centímetros de longitud y los diámetros determinados, un poco más de 40, 50 centímetros, y se saca un bocado de hormigón, es como un saca bocado, ¿sí? Que acá, esto que hace, fíjense que la piedra ahí está cortada por la punta diamantada de la broca, ¿sí? Bueno, esto se utiliza en estructuras donde la cual es un hormigón existente y uno quiere determinar resistencia de ese hormigón, ¿ves? Saca un testigo de hormigón, después yo lo tengo que perfilar, cortar, acomodar con las dimensiones que permite la norma para poder ensayarlo a compresión, ¿sí? Si sobre ese testigo, fíjense, si sobre ese testigo que yo saco, Profe, se está hago el cortando ensayo de esclerometría, ultrasonido, después ¿cómo? se está cortando el audio. Bueno, voy a volver a repetir, a ver si me siguen. Si sobre el testigo que yo acabo de extraer y después lo ensayo a compresión al testigo, ahí sí ya tengo mi correlación. Por ejemplo, si sobre el testigo
me da, tiro un ejemplo rápido, un número de rebote de 25, ¿sí? Y lo ensayo a compresión y me da, ese hormigón me da 33 megapascales. Entonces yo después voy a la estructura y yo sé que donde me dé 25 Se traba, o profe. 24 o 26, estoy cercano a mis 33 megapascales. Ahí está. Vuelvo a repetir lo que le decía recién. Si yo extraigo un testigo y sobre ese testigo, antes de ensayar la compresión, le hago los ensayos de esclerometría y de ultrasonido, después ahí sí ya, y después lo ensayo a compresión, ahí ya tengo la correlación hecha entre un ensayo no destructivo y un ensayo destructivo como es la resistencia a compresión. Por ejemplo, saco el testigo, hago una esclerometría y determino que el número de rebote es 25. Y lo ensayo a compresión y me da 33 megapascales. Entonces yo tengo ahí correlacionado esos 25 megapascales, perdón, esos 25 números de rebote con los 33 megapascales de ese hormigón, de esa estructura. Entonces yo después puedo ir al campo, a la estructura, a ese mismo hormigón, y sé que donde me dé el mismo valor 25, tengo los 33 megapascales. Si me da más, tengo más resistencia, si me da menos, tengo menos resistencia. Pero esa correlación está hecha a partir de un testigo, ¿sí? O sea, puedo inferir resistencia del hormigón primero habiendo sacado un testigo y ensayado a compresión. ¿Sí? ¿Me escuchó ahí más claramente? Perfecto, profe. Bueno, eso es lo que hemos visto hoy. Son técnicas, algunas técnicas de ensayo no destructivo. Como les digo, las más usadas, las que van a escuchar más en campo, son esclerometría y ultrasonido, y ultrasonido por la facilidad que tienen los dos ensayos de ejecución, rapidez, y es muy fácil, es muy portátil los dos instrumentos con los cuales medimos. Entonces es muy común que aparezcan estos tipos de ensayos. Así que bueno, eso muy raudamente, muy someramente hemos planteado algunas técnicas de ensayo no destructivo, ¿sí? Hay toda una rama de la ingeniería dedicada a la patología estructural que se apoya mucho en el ensayo no destructivo. Cuando hay patologías, hay muchos, cuando se hacen arbitrajes estructurales o cuando se hacen algún tipo de peritaje, se apoyan muchísimo en técnicas no destructivas para poder llegar a alguna conclusión, ¿sí? Como les decía, si bien puedo obtener valores de resistencia haciendo siempre el apoyo en un valor de resistencia de testigo, pero si aún no tuviera el testigo, si no quisiera sacar testigo, me brindan información muy útil. Simplemente hay que saber interpretarla, ¿sí? Hay que saber interpretarla y hay que saber valorarla y ver qué uso le doy a esa información, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes se quiere dedicar a técnicas no destructivas, es todo un estudio, todo un análisis que hay que hacer, ¿sí? No es tomarlo a la ligera. Así que bueno, simplemente eso. Con esto ya estamos, como les decía la otra vez, nos queda una última clase de hormigón y ya cambiamos de tema, pasamos a metales, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer antes de cortar? Ninguna de mi parte. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, chicos. Gracias. Hasta luego, hija, muchas gracias. Hasta la semana que Muchas viene. Profe, Inge. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Inge, nos vemos. Profe. Chao, Inge, buen fin de. Nos vemos, gracias. Igual. Y feliz día, profe. Gracias, muy amable.